os ruego que andéis, os ruego que andéis, perdón, bueno. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es real, tu palabra que cambia, esa palabra que renueva, esa palabra que levanta, que transforma, que restaura, Señor. Esa es tu palabra, Señor. Gracias, gracias por la palabra, esa palabra que tú dejaste para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestro bienestar. Hoy te pedimos que nos hables a tu palabra, a través de tu palabra, Señor, que nos convenzas, Señor, que podamos, Señor, tener esos cambios para hacer la obra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Hoy es el primer domingo, hoy es el primer día de esta semana, Señor, donde estamos aquí reunidos alabando, exaltando y glorificando tu nombre. Hoy es el primer día del año, Señor, donde podemos reunirnos y decirte muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído tú, Señor, y nos seguirás levantando y fortaleciendo. Gracias, gracias. Dejamos este año en tus manos una vez más, Señor, y te pedimos que seas tú obrando, que seas tú guiándonos, Espíritu de Dios, a hacer la obra de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, papito Dios, por tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces miremos ahí también en el capítulo 3, uno dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces, vea que aquí en el primer capítulo del 4 dice, yo pues preso en el Señor, ¿no? Entonces, estaba preso en el Señor, ¿no? No en cualquier ser humano, ¿no? Y entonces, prisionero de Cristo, ¿por qué? Por nosotros los gentiles. Entonces, ¿por qué? Por predicar la palabra, por enseñar la palabra, ¿no? Entonces, mire que aquí nos habla de un Pablo que primero fue perseguidor, ¿cierto? Y ahora es prisionero, pero de Cristo. ¿Y por qué estaba prisionero? Porque estaba predicando la palabra. Primero, él era un hombre muy cruel, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando de esa prisión que él estaba viviendo, pero por llevar la palabra a los gentiles, a nosotros. Entonces dice, yo pues en el 4 uno, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿sí? Entonces, el primero andaba persiguiendo, ¿no? Pero ahora aquí nos está enseñando, dice, yo os ruego, es un ruego que él hace, que andemos como es digno, digno, ¿cierto? De una vocación, esto es una vocación. Entonces, Pablo prisionero por causa de su posición en Cristo, ¿no? Testigo de Cristo ante los judíos, era un testigo de Cristo. Y entonces, pues, todo que él había vivido antes y ahora va a vivir una vida diferente, pues los judíos, pues imagínense, ellos no estaban conformes con eso, ¿no? Entonces la misión mente como herederos, el pacto de la salvación. Entonces eso era lo que él estaba predicando, estaba enseñando, pero nos dice que seamos dignos de la vocación, del llamado que hemos recibido. Nosotros ya tenemos una posición en Cristo, ¿no? Como hijos, primeramente, como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces eso de ser digno significa de suficiente peso, y me gustaba esta descripción, de suficiente peso, no cualquier peso, ¿cierto? Un peso que nosotros tenemos en nuestras vidas, dice, en lo que Cristo ha derramado sobre nosotros. Él nos hizo un llamado y es un suficiente peso, un peso suficiente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros sigamos haciendo su obra. Entonces,
que fue derramado sobre nosotros y más allá de todo lo digno que podemos poseer. Nosotros, hay personas que poseen, dicen, no, es que nosotros tenemos un apellido, mejor dicho, el apellido tal, nosotros tenemos el mejor llamado, ¿cierto? Ha sido derramado sobre nuestras vidas algo maravilloso, algo poderoso. Otro llamado que haya, o a gente posea, ¿cierto? Hay gente que por los cargos o por las posiciones que tienen o por el dinero, no, pues ellos se creen los súper dignos, ¿cierto? Porque son escogidos o han sido escogidos para hacer X obras o X cosas en el mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos ese llamado maravilloso de parte de nuestro Dios. Bueno, dice aquí, con toda humildad. Entonces, os ruego que andéis como es digno de la vocación, ¿cierto? Dice que con toda humildad, mansedumbre, soportar en amor. Y no es fácil andar en amor, ¿cierto? No es nada fácil, es muy difícil andar en amor. Pero como Él es ejemplo de amor, entonces nosotros estamos siguiendo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, con toda humildad, con una mente que no es altiva, que no es orgullosa, ¿cierto? Porque lo opuesto de humildad es orgullo. Pero nosotros tenemos es que humildad, somos humildes. Eh, nosotros vemos el ejemplo de Pablo, lo que pensaba con orgullo, porque él se sentía de perseguir y él creía que lo estaba haciendo bien, ¿cierto? Él creía que lo estaba haciendo por el reino, pero resulta que no era así. Pero ahora él ya entendía que el llamado era diferente. Entonces, ¿cuál era el llamado? A llevar la palabra, a que los gentiles conociéramos de Cristo. Entonces, ese llamado que, que, que recibió, él lo estaba haciendo con paciencia, pero en amor. Entonces, ese es el ejemplo que él quiere que nosotros sigamos. Miremos ahí en Efesios 6, 5, 6. Efesios 6, 5, 6 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como si es que hacía, pues servía a los hombres, servía a hombres, ¿cierto? Y él era orgulloso, él se sentía orgulloso porque estaba haciendo algo perverso, pero ahora era humilde, ¿cierto? Entonces dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces todo tiene que ser de qué? De corazón y con amor, haciendo la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Entonces, no sirviendo al ojo, porque cuántas personas les gusta que los halaguen, ¿no? Que, no, pues están haciendo algo, pero para que los halaguen. Entonces, como los que quieren agradar a los hombres. Entonces, esas personas cuando están sirviendo y, yo quiero destacarme, ¿no? Yo quiero estar allí de primeras, yo quiero ser esto, lo otro, pero es para los hombres. Y entonces dice acá, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, qué bendición que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, pero lo hacemos con humildad, con mansedumbre de corazón para Dios. Miremos ahí en Colosenses 3:12, Colosenses 3:12, y dice la palabra, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces dice que vestidos, tener un nuevo vestido, ¿cierto? Ya no, nosotros ya no tenemos ese vestido viejo, ese vestido de antes, ¿no? Sino ha sido cambiado, ha sido renovado porque somos, ¿qué? Escogidos. Dice que santos y amados, ¿no? De entrañable misericordia, y nos vuelve a repetir, misericordiosos, de benignidad, con humildad, con mansedumbre. Y a veces no es fácil, ¿cierto? Porque nosotros a veces nos desesperamos fácilmente, no tenemos mansedumbre, no tenemos paciencia, ¿cierto? Si no somos impacientes con la gente, pero aquí nos está enseñando que tenemos que tener paciencia. Entonces, vestidos de tierna compasión, sean comprensivos con las faltas de los demás. Eso lo leía en otra versión, que seamos comprensivos con las faltas de los demás, porque a veces nosotros somos muy impacientes, que nosotros queremos que la gente cambie ya, que la gente rapidito, rapidito, cuando conocen del Señor y queremos que ellos ya sean transformados, que si cometen errores, entonces a veces nosotros no somos pacientes con esas personas, ¿no? Entonces tenemos que tener esa paciencia con las personas, ¿no? Con aquellas personas que el Señor ha colocado a nuestro alrededor. Vamos ahí en Filipenses 2:3. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿cierto? Entonces, completad mi gozo, sabiendo, sintiendo lo mismo. Entonces, a veces nosotros somos, lo que ya decía, muy impacientes, ¿no? Entonces, en otra versión dice, entonces hágame verdaderamente feliz, y esto me gustaba, hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces, que me parecía esta palabra muy, muy chévere, porque dice, hágame ver verdaderamente feliz, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón. Entonces, todo aquí nos han repetido de corazón, ¿no? De todo corazón, con amor, que trabajemos todo lo que hagamos, así sea lo más sencillo, hagámoslo de corazón siempre, ¿cierto? Con humildad, con, con gozo, con alegría, no con una carga, ¿no? Porque a veces la gente se carga fácilmente porque tiene que hacer esto, porque tiene que hacer lo otro, pero no, porque nosotros tenemos un ejemplo de amor que es nuestro Padre, ¿cierto? Pero tenemos otro ejemplo de amor que es Jesucristo, el amor tan grande. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? De corazón, hacer absolutamente toda la obra de Dios. Bueno, vamos al libro de Mateo 11:29. Mateo 11:29. Y dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Mm? Entonces, esto me parece algo tan bonito. En otra versión dice, póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Entonces, otra vez nos habla del corazón, ¿cierto? Tierno, un corazón humilde. Eso lo decía el Señor Jesucristo. Entonces, déjenme enseñarles porque yo soy humilde. Él nos enseñó ejemplo de humildad. Él nos dio ejemplos de humildad. Manso y humilde de corazón. Y cuando entonces nosotros tenemos esa humildad, tenemos ese corazón tierno, un corazón humilde, entonces encontraremos que, dice que hallaréis descanso para vuestra alma. No orgullosos, porque mire que la gente orgullosa es una gente altiva. Entonces ahí no tienen paz. Y aquí sí nos habla de
paz en el alma. Entonces, hay gente que es muy orgullosa porque tiene mucho. Hay gente que es orgullosa porque el apellido tal. Hay gente que es orgullosa por las posiciones, por la raza, apariencias de posiciones, por apellidos, por el origen, bueno, en fin, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucho orgullo por muchas cosas, pero aquí, entonces, esa gente no tiene un corazón humilde, ¿m? Porque son altivos. Pero qué bendición que nosotros ya somos mansos y humildes. Así como el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, Él quiere que nosotros sigamos ese ejemplo. Él es manso y humilde, ¿sí? Entonces, qué bonito, porque cuando nosotros tenemos esa humildad, la gente se da cuenta y dice, vea, esta persona tan diferente, yo quiero ser como ella, porque nos está dando un ejemplo y entonces eso es, estamos demostrando que el reino de Dios, ¿cierto? Entonces debemos permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, nuestras emociones, ¿cierto? Para poder andar en la mansedumbre y humildad, porque de lo contrario, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros no somos mansos y humildes. Y tenemos el mejor ejemplo que es Jesucristo, ¿no? Y aquí no lo dice. Él es manso y humilde de corazón. Entonces, amable, de carácter humilde, ser benignos, ¿no? Entonces la Biblia nos describe la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios. No importa cuál sea el costo, consiste en inclinarse ante la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, una disposición ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Porque todo mundo, todas las personas, ¿cuánta gente ha llegado a los caminos de Dios, pero la gente no permanece, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen una disposición a cumplir. Hay gente que no cumple, no, les es difícil cumplir, ¿cierto? Es muy difícil porque llevar una vida cristiana no es fácil, nada fácil. Y si alguien dice que es lo contrario, pues yo sé que no es así, porque no es nada fácil, ¿cierto? Cumplir la voluntad de Dios no es fácil. Entonces dice que inclinarnos ante su voluntad. Yo me inclino y yo me humillo y yo digo, bueno, Señor, aquí está mi corazón, dispuesto para hacer tu obra, dispuesto para trabajar, dispuesto para alabar, dispuesto para hacer muchas cosas, ¿sí? Esto es de corazón, el corazón, mire, que no es de egoísta, ni envidioso, ni malaglorioso, ¿no? Disculpe. Miremos ahí en Colosenses 3:13. Colosenses, Colosenses 3:13 dice, soportándoos, ¿cierto? Unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto a veces no es fácil, ¿no? Porque cuando a uno le han hecho daño, así sea, así sea que seamos esas personas humildes, de corazón humilde, pero a veces es difícil perdonar, ¿no? Es muy difícil perdonar todas las ofensas, ¿no? Entonces dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Y es un mandato que Él nos da, es una orden que Él nos da. ¿De qué? De perdonar. Y a veces yo conozco varias personas y llevan tiempo en el Señor, llevan tiempo conociendo de la palabra, pero no perdonan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Esos corazones están llenos de resentimiento, llenos de amargura, llenos de odio, ¿cierto? Entonces, debemos cambiar nuestra forma de pensar, entonces, soportándoos con paciencia, tolerándose las faltas con amor. Vuelve y nos habla del amor. Siempre, siempre el amor es lo más primordial, el amor es lo más importante. Cuando yo ando en amor, así como el Señor anduvo en amor, entonces las cosas van a ser más fáciles, ¿cierto? Pero no es fácil andar en amor, porque la carne, la carne se duele, la carne se alborota, la carne quiere hacer muchas cosas.
pero el espíritu sí está lleno de amor. Entonces, ese es el amor que quiere que nosotros sigamos, el amor del espíritu. Miremos ahí en Efesios 5, del 1 al 2. Efesios 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué? Imitadores. Imitadores. ¿Imitadores de quién? Imitadores de Dios como hijos. Como hijos. Entonces somos hijos, pero entonces debemos imitar absolutamente todo. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó y Él quiere que nosotros también nos entreguemos por, dice, ofrenda y sacrificio a Dios como olor ante, ¿no? Ante Dios. Cuando nosotros amamos de corazón, cuando somos humildes, cuando andamos en amor, entonces ahí nosotros estamos imitando al Señor con ese amor, ¿cierto? Bueno, entonces ahora regresamos nuevamente a donde estábamos, a nuestro, a Efesios 4, dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Enlazados. Me gustaba esta palabra porque enlazados con en paz, ¿cierto? Y eso no es fácil. Tener paz los unos con los otros, soportar a los unos y los otros no es nada fácil, ¿cierto? Entonces, pero es un mandato que nos da mantenernos unidos, que hagamos todo lo posible, lo imposible, lo posible y lo imposible por estar unidos. Entonces, mire que esto es lo que ha pasado en la iglesia de Jesucristo, que no ha habido unidad. Y yo me acuerdo hace unos cuantos años, aquí en Colombia, en las iglesias había tanta división, siendo el mismo cuerpo de Cristo, ¿no? Había mucha división. Pero bueno, de un tiempo para acá eso ha cambiado. Y él dice que nos mantengamos unidos. Esa es la perfecta voluntad de Dios, de que mantengamos unidos toda la iglesia, ¿cierto? Y si nosotros estuviéramos unidos, entonces alguien decía un día a un pastor que no era necesario ni siquiera predicar. ¿Por qué? Por la unidad que teníamos. Entonces, todo sería totalmente diferente, pero nos falta mucho todavía, ¿no? De estar en esa unidad. Entonces, en el 4 nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, un cuerpo, nosotros somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Todos los creyentes somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Dice un solo espíritu creyente en el cuerpo de Cristo. Entonces hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros y ya hemos recibido ese bautismo del Espíritu. La obra del Espíritu consiste en unir a los creyentes en Cristo. Esta es la unidad que debemos conservar, la unidad, conservar esa unidad los unos a los otros. No importa la denominación, porque es que él no nos llamó, sino nos llamó como un solo cuerpo. Y él nos llamó, dijo, bueno, allá están los de la iglesia tal, los de la iglesia no sé qué. No, somos un solo cuerpo que estamos al servicio de él y servimos con amor, ¿cierto? Una esperanza de vuestra vocación o llamamiento se refiere a las metas o los objetivos de cada uno. Él nos llamó con un plan y un propósito a cada persona, ¿cierto? Entonces nosotros vemos, digamos, los de alabanza. Ellos fueron llamados para eso específicamente, ¿no? Y así sucesivamente, cada uno hemos recibido un llamado diferente, ¿sí? Pero unidos, ¿cierto? Unidos en amor. Bueno, dice, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, ¿un Señor quién? Pues el Señor Jesucristo, ¿no? Su señorío sobre los creyentes crea y
convierte en realidad la unidad de la iglesia. Entonces, a través de él es que hay unidad, a través de Jesucristo. Él nos unió, nos llamó, pero quiere que estemos unidos. Entonces, un Señor, el Señor Jesucristo, su señorío sobre nosotros, ¿cierto? Crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. A través de él es que hay esa unidad. Cuando nosotros realmente tenemos claro quién es él, ¿cierto? Entonces ahí puede haber esa unidad. Un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo es el único y verdadero bautismo, ¿cierto? El verdadero bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, de, el, que nos sumergió, fuimos sumergidos, hemos recibido el bautismo, ¿cierto? Eso es un símbolo de algo que ya habíamos hecho cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, el, eh, el verdadero bautismo es el del Espíritu Santo. En el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, un Dios y Padre se refiere a la paternidad de Dios, ¿no? De los creyentes. Nosotros como hijos, gracias a Dios, ya conocemos la paternidad. Él es nuestro Padre. Él es todo en nuestras vidas, porque hay mucha gente que no conoce la paternidad, no tiene la claridad de la paternidad de Dios. No creyente, ¿no? Sino Él es nuestro Padre. Y hay gente, porque nosotros antes de conocer de Cristo, yo no lo llamaba el Padre, porque no sabía que Él era mi Padre. Y mucha gente no lo llama Padre, sino Dios, el Dios, punto. ¿Sí? Pero Él es nuestro Padre, ya lo tenemos claro, que Él es nuestro Padre. Entonces, porque ya nos ha sido revelado. Entonces, hay mucha gente que todavía no tiene esa revelación. Eh, la unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los que creemos y los que no creen, ¿no? Entonces, por eso, qué importante, lo más importante es la unidad. Muy importante que estemos unidos en un solo cuerpo, unidos en amor, unidos de corazón, ¿cierto? Entonces, Él es nuestro Padre, le pertenecemos y hemos sido regenerados a través de nuestro Padre. Él nos regeneró. Antes no conocíamos a este Dios maravilloso, antes no conocíamos lo que Él hizo por nosotros, pero ahora, gracias a Dios, tenemos ese gran privilegio por todos y en todos. Entonces, Dios es superior a su creación. Él es superior a todo, ¿no? Un Dios poderoso, un Dios que trasciende y no depende de nada ni de nadie. ¿Sí? Él es solo, único, el verdadero. Y qué bendición, porque él no depende de mi diezmo, por decir algo, ¿sí? Él no depende de mis ofrendas, ¿no? Porque Él es el dueño de todo, Él es único, ¿sí? Pero cuando nosotros damos para la obra, somos beneficiados, porque Él no necesita nada, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Él no necesita absolutamente nada. Entonces, Él no depende ni de nosotros, ni de nadie, porque Él es el perfecto, el único. No necesita de oxígeno, no necesita de alimento para sobrevivir. Él está por encima de todo, está presente en el universo. Él hace que nuestra vida tenga un significado. Antes nosotros no teníamos, ni siquiera creíamos el significado que tenía nuestra vida, ¿no? Hay gente que se cree muy insignificante porque les hicieron creer que eran insignificantes desde la niñez, ¿no? Entonces hay gente que se cree insignificante, que cree que no vale nada, pero nosotros ya tenemos una valía, un valor importante. Entonces, Él es nuestro Dios, Él es el que nos impulsa, ¿no? A vivir felices, alegres, nos impulsa a hacer muchas cosas para su reino, nos impulsa a vivir una vida sobrenatural, una vida diferente, un cambio de vida. Eh, Él hace que nuestra vida valga la pena. Antes hay mucha gente que cree que la vida no vale nada, que cree que su vida no vale nada, que cree que su vida no vale la pena, ¿cierto? La vida a veces la vida de nosotros a veces es muy monótona, ¿no? Del trabajo a la casa, de la casa
tenemos muchas rutinas, pero viene a la mente que Dios tiene un plan y un propósito con nuestras vidas, que fuimos creados con impulsa cada día a nosotros. Y entonces, por muchas dificultades, pruebas, entonces nosotros somos impulsados a darle la gloria, a dar alabanza, porque nos hemos dado cuenta de que cuando yo tengo un problema, una lucha, una dificultad, listo, llega el momento difícil, pero cuando yo de pronto, de repente, alabar al Señor, todo el entorno cambia. Miremos ahí en Efesios 5:19, dice la palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hoy el Señor nos ha hablado mucho de nuestro corazón, ¿no? Entonces, cuando viene esa prueba, esa dificultad, esa lucha, que estemos viviendo momentos difíciles y a veces uno como que, bueno, la carne quiere quedarse ahí quietica, ¿no? La carne quiere estar sufriendo, eh, la carne quiere quedarse ahí, pero el Espíritu Santo no. Entonces viene el Espíritu Santo y reacciona y nos hace reaccionar, ¿no? Entonces por eso dice que dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Mm? Entonces, un corazón que alaba, que exalta y que glorifica el nombre de Dios es un corazón que ya no está opacado, un corazón que se levanta, que se fortalece. Qué bueno y qué importante es esto, estar alabando al Señor, estar a través de su palabra dándole a Él la gloria, dándole a Él la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Entonces nosotros acabamos de terminar un año donde vimos la gloria de Dios, ¿no? Vimos la gloria, vimos su poder, a pesar a pesar de que sucedieron tantas cosas, pero vimos la gloria del Señor. ¿Y por qué? Porque hemos sido unas personas agradecidas con Él y Él se ha manifestado de una manera sobrenatural. Entonces estamos iniciando otro nuevo año donde nosotros debemos dejarle todo en las manos de Dios, entregarle absolutamente todo para que Él pueda obrar, ¿sí? Porque si nosotros no le entregamos las cosas, digamos, si yo no le entrego mi voluntad, pues Él no puede manejar mi voluntad, ¿no? Él no nos maneja, Él no es como, no nos maneja como títeres. ¿M? Sino yo le entrego mi voluntad y él entra y toma mi voluntad. Pero si yo no se la entrego, pues él es muy caballero, ¿no? Y él no toma lo que nosotros no le hemos entregado. Entonces, qué importante entregarle nuestros sueños, nuestras metas, todo lo que tenemos para este nuevo año, de acuerdo a su voluntad, ¿no? Que se haga todo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que él tiene dispuesto en este nuevo año para nuestras vidas. Y por último, vamos al libro, a Salmos, capítulo 65:11. Salmos, capítulo 65:11. Y dice la palabra, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. En otra versión dice, coronas el año de bendiciones, con los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Entonces, quería dejarles esta palabra porque el Señor me la dio y a mí me daba alegría porque nuestra pastora envió un mensaje y en ese mensaje también estaba el Salmo 65:11. Y yo decía, bueno, Señor, gracias porque está confirmando esa palabra que Él me dio. Estaba escuchando una predicación y Él me la dio directamente. Entonces, coronas el año de bendiciones con una copiosa, copiosa
Sí, es muy abundante, lluvia copiosa, ¿sí? Eso, entonces, eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Este año que estamos comenzando, entonces Él lo va a coronar de bendiciones con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Entonces, cuando yo aplico la palabra, cuando yo recibo la palabra, cuando yo creo la palabra, ¿sí? Y se la reclamo, ¿qué va a suceder en nuestras vidas? Pues lo que estoy declarando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante todas las promesas que Dios nos dé, cada promesa que Él nos dé, nosotros la apliquemos a nuestras vidas. Y si yo estoy declarando que mi año va a ser de una copiosa cosecha, de gran cosecha, pues eso es lo que va a venir a mi vida, ¿cierto? Si yo la estoy declarando constantemente, si yo estoy creyendo esa palabra constantemente, a diario, pues eso es lo que va a suceder. Por eso tenemos que ser perseverantes, ¿no? Con lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, todas las promesas que Él nos haya dado, cada promesa que Él nos dé, tenemos que estarla que declarando, reclamando. Porque yo me acuerdo que hace unos años, yo creo al comienzo de pronto nos daban una promesa, ¿no? Pero pues yo no sabía que esas había que reclamarla. Y yo decía, ve, pero se terminó el año y lo que nos habían dicho, pues no se hizo realidad en mi vida. ¿Mm? Pero cuando ya aprendí que cuando lanzan palabras, que cuando el Señor nos da palabras, que cuando nos da una palabra específica y yo la creo y yo la declaro y yo la proclamo todo el tiempo, pues eso se hará realidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no depende de Dios, sino depende de nosotros, porque todas las bendiciones, toda la palabra, Él ya la dejó escrita y es una realidad. Pero todo depende de quién, de nosotros. Porque si yo no estoy declarando la promesa, si yo no estoy declarando las palabras que Él nos ha dado, si yo no hago, entonces, ¿qué estoy haciendo con la palabra? Si no la estoy haciendo realidad en mi vida, pues no, nunca va a suceder, ¿sí? Entonces, cada promesa que el Señor nos haya dado, declarémosla. Estemos constantemente declarándola y dándole gracias a Dios por esa palabra. ¿Por qué? Porque Él es el que corona, ¿cierto? Él es el que envía las bendiciones y yo soy la que hago realidad. Él ya soltó la palabra, pero yo soy la que hago realidad esa palabra en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esa palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, bendito Dios. Gracias por este comienzo de año, Señor. Gracias por esta semana, la entregamos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a hacer todas las cosas de corazón. Hoy nos hablaste del corazón, del amor, el amor con que debemos hacer tu obra, el amor en nuestros corazones, Señor, ese amor que fue impartido, ese amor que fue colocado en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias, papito Dios, por esa palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esa es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a mantenernos en unidad, en un mismo propósito, Señor, haciendo lo mismo, sintiendo lo mismo, unánime, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre, porque tú coronas este año de bendiciones. Habrán copiosas cosechas, Señor, cada día, cada mes, porque tú nos sorprendes con tremendas cosas en justicia, el Dios de nuestra salvación. Gracias, gracias porque el bien y la misericordia, bendición sobre bendición en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por esa lluvia, porque tú nos has hablado, a fin de año nos hablaste de lluvias, lluvias torrenciales de lluvias para este año. Y lo creemos, Padre, lo creemos y lo estamos declarando. Y se harán realidad en nuestra vida porque lo creemos. Te damos a ti las gracias, te damos a ti toda la gloria por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, en este ministerio, en el nombre de Jesús.
y todo será para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, lluvia de bendiciones para esta semana.